2.3 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer de mama en el año 2022, según la Organización Mundial de la Salud, donde resultaron 670.000 muertes. Este diagnóstico varía según el índice de desarrollo humano del país. Los países que tienen un desarrollo humano superior y los países que tienen un desarrollo humano inferior. En los países con desarrollo humano superior, una de cada 12 personas es diagnosticada en el trayecto de su vida, pero una de cada 71 personas muere a raíz del mismo diagnóstico. En los países con un índice de desarrollo humano bajo, una de cada 27 personas se diagnostica en el transcurso de su vida, pero una de cada 48 personas muere a causa de la misma. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos quiere revelar este estudio? Que las personas que tienen un índice de desarrollo humano alto adquieren más el diagnóstico, pero las personas que más mueren son las que tienen un índice de desarrollo humano bajo. Esto ocurre porque estas personas no tienen acceso a tratamientos especializados y tampoco a terapias emocionales correspondientes para poder sanarlo desde la emoción. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 58% de las personas con índice bajo de desarrollo humano mueren por esto. Y los factores que inciden para poder tener este diagnóstico es el envejecimiento, consumo nocivo de alcohol, antecedentes familiares, radiación, consumo de tabaco, tratamiento hormonal posterior a la menopausia. Es importante destacar que en la mitad de los casos las personas que tienen el diagnóstico no corresponden a ninguno de estos antecedentes. Eso quiere decir que no necesariamente si tenemos uno de estos antecedentes tenemos o podemos tener cáncer de mama. Pero lo que sí dice la Organización Mundial de la Salud es que incide mucho más en personas mayores a 40 años. Vamos a analizar mucho este contexto de la edad. Vamos a ver las estadísticas de matrimonio y maternidad. Los países que más inciden en diagnósticos de cáncer de mama son Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos y el Reino Unido. En estos lugares el promedio en los que las personas se casan y tienen hijos y se enamoran son entre un 30 y un 35 años. Esas personas después de esos 35 años están pensando en tener un hijo y es allí donde viene el conflicto emocional. Por eso los 30 años donde partimos es muy importante. ¿Por qué? Porque un diagnóstico de cáncer en la primera etapa, que es la etapa oculta donde no se da a luz, puede durar entre 10 y 30 años. Cuando la persona se casa, tiene un hijo y empieza todo el tema emocional del conflicto de los hijos y el esposo, por eso se refleja a causa de ello que entre los 40, y los 60 años es donde incide el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, vamos a revisar qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es una multiplicación descontrolada de células en los conductos galotróforos y lobulillos. Los lobulillos son los lugares donde se produce la leche materna y los conductos galotóforos es los que transportan de esa partecita que son los lobulillos hasta el pezón para que pueda lactar el bebé o el hijo de esta persona. Es allí donde nosotros obtenemos una multiplicación descontrolada de las glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque la leche materna no solamente nutre al bebé, sino que también le brinda protección y fortalece su sistema inmunológico en los anticuerpos. ¿Qué significa que le brinde nutrición y protección en los sistemas inmunológicos? Que a nivel biológico la leche materna significa protección. Cuando tengo un conflicto de protección o de desprotección hacia mi hijo o de desprotección hacia mí, es donde viene el conflicto emocional y la persona genera una necesidad biológica en su mente, en su cerebro, que va a ser la respuesta a poder generar una nueva necesidad y multiplicar la función de brindar más leche materna para suplir esta necesidad biológica insatisfecha. ¿Qué es lo que sucede? Una mujer que no tiene protección no puede dar de lo que no conoce o no tiene. Cuando estas personas no tienen esa protección, no se sienten protegidas por su pareja, no se sintieron protegidas por su padre o por la persona que los formó, los educó o los crió, hay una necesidad básica insatisfecha. Al suplir esa necesidad
pero no se satisfecha, no va a saber cómo transmitírsela a su hijo. Siente que no lo puede proteger, siente que no es protegida. Cuando esa mujer no puede generar esa protección, se activa esa respuesta biológica en su cerebro para poder suplir esa necesidad y lactar de una manera mayor a su hijo para poder suplir esa necesidad. Es allí donde se multiplican las células en las glándulas mamarias. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué podemos hacer? Primero, es importante poder conocer el factor emocional que incide en mí para poder tener el pleno conocimiento y la conciencia de la falta de protección hacia mi hijo. Coloquemos un ejemplo, y que si en un 95% incide el factor emocional en el diagnóstico, si yo no tengo el conflicto emocional de protección hacia mi hijo, pues voy a tener el 95% de probabilidad de no tener el diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cómo podemos solucionar el tema del cáncer de mama? ¿Cómo podemos sanarlo? ¿Cómo podemos superarlo? En 5 pasos. Primero, el autoconocimiento. Debo de conocer muy bien mi estructura de autoestima, de heridas de infancia, de mis sentimientos, mis emociones, lo que me faltó de niñez, lo que no me brindaron o no conocí para poder entender y comprender y sanar y no poder tener estos conflictos emocionales. 2. Analizar la lateralidad. Cáncer de mama izquierda, cáncer de mama derecha. Está directamente relacionado si la persona es diestra o es zurda, si es con un hijo o es con su pareja. 3. Resignificar el evento. ¿Y qué significa esto? Cuando yo tengo el conflicto, en este caso un ejemplo, con mi hijo y siento que no le brindo la protección adecuada o que no estoy protegido en mi terreno para poder brindar esa protección, pues es allí donde yo genero el conflicto. Pero si yo resignifico el evento y cambio el contexto y le puedo dar ese resignificado, es la palabra, a que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder y no tengo que tener un conflicto emocional de que no puedo suplirlo, pues no voy a tener el diagnóstico. 4. Un proceso de nutrición. Esto es muy importante porque la célula cancerígena se alimenta de glucosa y de inflamación. Si no tengo inflamación en mi cuerpo y si no consumo azúcares procesados, pero tampoco harinas, que son carbohidratos, pues no voy a tener cómo darle alimento a esta célula para que se multiplique de una manera descontrolada. 5. La inteligencia emocional. Si tenemos la capacidad de tener la inteligencia emocional, reconocer nuestras emociones y poder construir una base de autoestima sanando nuestras heridas, pues vamos a tener un factor de incidencia muy bajo o nulo. Y es allí donde necesitamos tomar conciencia y trabajar en ello para que este tipo de diagnósticos no sucedan más. Si este contenido fue valioso para ti, puedes suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este contenido para más personas que puedan tener bienestar integral. Nos vemos en un próximo video. Gracias.